Ahora en su nuevo horario, los domingos de 5 a 6 de la mañana. Recuerdos, anécdotas, clásicos y la participación de la audiencia. Para siempre, con Amado Neri Farina. Domingos de 5 a 6. Por todas las plataformas del Grupo Ñandutí. La mejor manera de darle vida a tu fin de semana. Quédate con nosotros. En Ñandutí te mantenemos bien informado. Ñandutí, tu primera fuente de información. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí. Estamos de vuelta, ¿verdad? Acá con el equipo. Estamos con Hammer, con David, con Sergio, con Jordan. Bueno, ¿qué haría yo sin estos señores cada sábado, ¿verdad? Para llegar esta riqueza de nuestra cultura histórica a sus hogares, ¿verdad? Así que, muchachos, gracias. Bueno, me dice, buenas tardes. Escuchando desde San Lorenzo, zona de Calle I. Como docente, mi tributo al maestro Fermín López, cierto, muy cierto. Hay que recordarle a Fermín López que justamente estuvo con sus estudiantes y bueno, imagínense cómo terminaron esos niños y el propio profesor, ¿verdad? Me gustaría anotarme para el libro del doctor Mateo Almeida, cuyo lanzamiento asistí. ¡Ay, qué bueno! Gustavo Bordón, por supuesto que sí. Saludos, querido profesor Gustavo. La profesora Felicita también nos envía un saludo. A ver, dice, soy compa de Sergio Paredes, el comandante de la TV. Muy bien. Después me dicen, va ella, pa' profe, Alicia. Y ella recuerda los crímenes que acontecieron en Piribeya, Costañú, y yo creo que esos son los crímenes más conocidos, ¿verdad? Pero vejaciones de todo tipo desde el inicio mismo de la guerra, ¿verdad? Después me dice, hola, profe Noelia, como siempre genial el programa sobre nuestra historia. Alberto Franco de San Lorenzo, que mucha gente de San Lorenzo me está escuchando, ¿eh? Bien ahí San Lorenzo. Entonces creo que vamos a direccionar el sorteo hacia San Lorenzo. Porque no sé si me están escuchando de otra parte, pero no me están escribiendo. Los sanlorenzanos están a la voz de uno. Areguá también, Areguá, vamos a hacer un trueque. Votan el libro y yo quiero la frutilla. ¿Verdad? La frutilla, acá necesitamos dulce de frutilla urgente. Dionisio Chaparro, déjate hinchar. Vos escribí todos los sábados. Bájale acá una canasta de frutilla, ¿qué? Bueno. Dice, ¿conoces algún libro que trate de la masonería en Paraguay? Conseguir y comprar. Es sencillo, te vas a la lectoría y hay muchísimos libros sobre masonería paraguaya. A ver, dice, ahí me está escribiendo Dioniso. Bueno, voy a estar esperando mi canasta de frutilla. Bueno, continuamos nosotros. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua, ¿verdad? Aclarando. Porque estos señores que están acá me hacen alto bullying, ¿verdad? Y estamos hablando que sí, efectivamente, primó este espíritu conciliador, ¿verdad? Y la República, bueno, que obviamente ese dinero fue destinado a los afectados por la tragedia, y la República Oriental Alemana, porque tenemos que acordarnos de esta división en Alemania bajo la órbita soviética, podríamos decir, ¿verdad? Entonces recién reconoció estos hechos tremendos contra el pueblo judío en el año 1990. Tardanza obviamente generada por cuestiones ideológicas que si entramos a estudiar eso, bueno, nos va a llevar otro programa, ¿verdad? Así de simple. Entonces, tenemos que entender en cuenta, entrando ya a nuestra historia regional, en la América del Sur, que ya en vísperas de la guerra existían ideas claras sobre lo que es la responsabilidad de los estados en derecho internacional. Es decir, Mitre se ufanaba mucho en el conocimiento de las reglas de la guerra, ¿verdad? Y bueno, es decir, no estaba fuera del relacionamiento internacional esto. Por lo tanto, la comisión de estos crímenes tan graves
nosotros sufrimos, que fueron perpetrados por las tropas aliadas, por Brasil, Argentina, Uruguay. A esto hay que sumarle la Legión Paraguaya. No piensen que la Legión Paraguaya, como algunos quieren limpiarle, decir la carita y la manito. No, la Legión Paraguaya, unida al artículo 7 en el Tratado Secreto, también es responsable de estos crímenes, por supuesto que sí. Y más aún, ellos después, cuando asumieron la responsabilidad política, ellos son responsables de todo lo que le pasó al pueblo paraguayo en posguerra. Por supuesto que sí. Che, ustedes saben, muchachos, la historia de Pepe Candelero. José Díaz de Bedoya, un triunviro, formaba parte de este grupo de paraguayos títeres que quedó ahí en el poder, ¿verdad? Mientras el legítimo presidente de la República estaba vivo todavía y combatiendo a los aliados. Él tenía la misión de juntar platerías, todo lo que podíamos nosotros tener de valor que no nos rapiñaron los aliados, porque recuerden que nosotros sufrimos una rapiña no solamente a nivel de la capital de Asunción, sino a lo largo de la República del Paraguay. Bueno, lo que no llevaron y el restito que nos dejaron acá, el señor José Díaz de Bedoya tenía que ir a vender eso, a afectivizar a la Argentina, y bueno, llevó todo y después robó, ¿verdad? Era hermano de Saturnino Díaz de Bedoya, que era el tesorero, el colector nacional en la época de la Triple Alianza. Y este Pepe Candelero, una familia interesante luego, ¿verdad? Robó todo lo que pudo robar, vendió todo lo que pudo vender, se quedó en la Argentina y no regresó más. Y viva la pepa para él. Así, ¿se imaginan? Esa es la categoría de hombres que nosotros tuvimos al término de la guerra, la Triple Alianza. Y la gente sigue escribiendo falsificaciones y sigue escribiendo injurias sobre el doctor Francia. Don Carlos Antonio López no se libra, ¿verdad? Y se recargan las tintas, por supuesto, don Francisco Solano López, pero de estos personajetes, ¿verdad? Ahí no se dice nada. ¿Verdad? Porque tocar la élite que escribió la historia a partir del año 1869 es una locura, denunciar lo que realmente hicieron. Ahí está el famoso Pepe Candelero. No hizo nada por la protección de la población paraguaya. Nosotros caímos, como decía este doctor Quintana, este argentino que vino a hacer la parodia de la elección democrática y de libertad en Paraguay para 1869, dice, ustedes son unos desgraciados, no vino a decir este argentino. Así de claro, no, así. Y no sabéis todavía cuán desgraciados sois. Así no dijo, ¿verdad? Y ahora con el análisis de la historia, con el tiempo, y sí, tenía razón el doctor Quintana. Con esta clase de gente en el poder político, sí. Y ahora podemos dimensionar esas palabras que él dijo, ¿verdad? Que es choqueante para nosotros, ¿verdad? Para los que amamos el Paraguay, por lo menos a mí siempre me choqueó leerle a un argentino que nos venga a tratar así en nuestro propio territorio. Pero tiene razón, ¿verdad? Lamentablemente tiene razón, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es importante, que ya se tenía noción de la responsabilidad de los estados, ¿verdad? En el caso de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, hay varios tipos de responsabilidades. Está la responsabilidad personal también, criminal, que pudo ser adjudicada, pero obviamente no, ¿verdad? Por una cuestión de obviedad, ¿verdad? Pero si vamos a dar una responsabilidad personal, por supuesto está Pedro II, el emperador de Brasil, está Bartolomé Mitre, jefe militar de las Fuerzas Aliadas y presidente de la Argentina. Hay que sacarle también a Domingo Sarmiento de esto, a Venancio Flores, militar y presidente del Uruguay, a través de un golpe de Estado. Y bueno, ellos no son tiranos, ¿verdad? Para que ustedes vean, querido pueblo paraguayo, cómo no se les enseñó correctamente la historia. Y hay gente que cree cualquier patraña, ¿verdad? A mí me preocupa eso porque el pueblo está indefenso ante las mentiras. Que me vengan a mí con esa cantineta, yo me voy a matar de la risa y le voy a decir, bueno, te falta estudio.
Estoy al aire, no puedo decirle otra cosa. Pero entiéndase otra cosa que les quiero decir, ¿verdad? Pero el pueblo indefenso, que no está bien formado en historia, va a creer todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, por supuesto, está el conde Deu, Caxias también tiene sus responsabilidades, por supuesto que sí, y muchos otros, Correa a Cámara, ¿verdad? Entonces, la historia se debate intensamente, ¿verdad? La historiografía sobre la guerra de la Triple Alianza acerca del exterminio de los paraguayos. Y eso es una palabra que no quieren mencionar. Hay un sector que no quiere decir que efectivamente lo que hicieron con nosotros fue una guerra de exterminio. Pero hay que decir, hay que tener la valentía suficiente para decir, señoras y señores, esto está muy lejos de ser una guerra de civilización. Ustedes hicieron una guerra de exterminio y de rapiña. Porque imagínense todo el despliegue militar. Vamos a pensar en eso. En todos los niveles, desde el más alto, desde el estratégico político hasta el táctico, ¿verdad? De los ejércitos beligerantes, y van a decir que movilizaron todo eso por un tipo. Es decir, ¿quién en su sano juicio puede creer que estos estados vinieron y se organizaron y gastaron millones de libras esterlinas por un solo tipo? Porque no le caía bien un solo tipo. Es decir, por López nomás, ¿vio? Desde ningún punto de vista esto puede entrar en un pensamiento crítico serio y conocedor de la historia. ¿Por qué se hace la guerra? ¿Por qué hoy en día se hacen las guerras, señoras y señores? Por recursos, por dinero, por plata. Te pueden decir, te pueden mentir, el famoso, como dicen, el gaslighting, te pueden decir cualquier otra cosa, pero en el fondo es eso, ¿verdad? Es plata. Y acá en Paraguay nosotros éramos un país rico, un país donde nosotros no permitíamos injerencia extranjera, que vengan a dictarnos y vengan a monopolizar nuestros recursos. Entonces, ¿qué hicieron? La guerra. Y después, ¿qué es lo primero que vimos en 1870? Inglaterra comercializando con Paraguay. Y así sucesivamente. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar, señoras y señores. Con esa mirada crítica tenemos que ir analizando esto. Bueno, avísenme porque yo me pongo bastante intensa cuando hablo de este tema, ¿verdad? Avísenme porque tengo que entregar el programa a tiempo, ¿verdad? Y obviamente el tiempo transcurrido, la responsabilidad criminal personal de los hechos acontecidos, eso no puede ser analizado a esta altura ni perseguido, ¿verdad? Por obvias razones, todos los protagonistas están muertos, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Pero eso no obsta a considerar a estos líderes políticos, monarcas y presidentes, gobernantes y diplomáticos y parlamentarios y militares de la alianza como criminales de guerra. Es decir, listo, no le podemos enjuiciar, obviamente, pero eso no quiere decir que nosotros les recordemos a la historia como héroes, porque no son héroes. Y miren nomás esto, y les hago un desafío sobre a quién se le hace honores, como por ejemplo, bustos de bronce en el mundo. A don Pedro II, a Francisco Solano López. ¿A quién se le dedica poemas sobre heroísmo? ¿A Venancio Flores o al mariscal Francisco Solano López? Gente, es decir, acá los paraguayos, así hay una partida de sinvergüenza lo que hay acá, ¿verdad? Que quieren decirnos y tratar de lavarnos el cerebro, ¿verdad? Quieren conquistar nuestra mente y decir, no, paraguayos no tienen héroes, tienen mitos. Eso es una mitología nacionalista. Así como dicen, ¿verdad? Y hay gente que les cree. Mira vos. Yo les pregunto, Florentino Viejo era un mito, Fariña era un mito, Vado era un mito, el general Díaz era un mito. O fueron personas, ¿verdad?, que trataron de dar lo mejor de sí por una convicción muy grande, que es el amor a la patria, ¿verdad? Porque solamente eso te puede motivar a tener las acciones que estos soldados tuvieron. Soldados que
pudiéndole traicionar al mariscal López, no lo hicieron. Estaban ahí con él. Y López no es que tenía una bayoneta sobre la cara de estos tipos. Estamos hablando de grandes soldados. Y todos eran obedientes y todos estaban en una causa. Muy bien, ¿qué me traes, corazón? El ganador. Bueno, ya está, ya tengo el ganador. Entonces avísame. Unos 5 minutos antes voy a leer el ganador. Y luego, porque esto es una introducción nomás de todo lo que vamos a hablar en este mes de julio y en el mes de agosto, ¿verdad? Donde se da en 21 días. Imagínense lo que es en 21 días arrasar contra la población civil paraguaya. Eso es lo que hicieron con la campaña en las cordilleras. Y esto es lo que tenemos que tener en claro. Primero la parte del derecho internacional público y después analizar todos los crímenes que cometieron contra la población, que no era objetivo militar. El objetivo militar está escrito en el tratado secreto. Era López nomás. Pero para que ustedes vean, que López era una simple excusa. En una guerra no se hace una guerra para irse detrás de un tipo nomás, ¿verdad? Acá hay intereses mucho más fuertes. Y eso es lo que ustedes tienen que ser capaces de ver a través de una historia real, por supuesto. Bueno, entonces estaba hablando de que estos gobernantes diplomáticos, etcétera, tienen que ser considerados como criminales de guerra, partícipes, cómplices. No hay forma que el juicio histórico de la memoria los tenga en un sitial elevado. Yo entiendo y respeto la construcción nacional que todos los estados puedan hacer, pero a la hora de presentar hechos así contundentes, se caen ciertos pedestales, ¿verdad? Se caen ciertos pedestales, pero no el paraguayo. Y no es por fanatismo, no es por fanatismo. Es decir, todos los estudiosos de historia sabemos lo que hicieron nuestros hombres y mujeres en defensa de la patria, ¿verdad? Bueno, entonces, algunos pueden preguntar si tiene relevancia discutir este tipo de cosas. ¿Tiene relevancia tratar este tipo de sucesos ya tan antaño, ¿verdad? Es justo que alegar el total olvido de estos hechos. Es decir, yo creo que cerrar la memoria es como cerrar el corazón. Es como ser unos paraguayos autómatas indiferentes. Es decir, la memoria tiene un objetivo que aparte de unirnos como pueblo, una cohesión social, es defender nuestra cultura. Y más todavía ante las agendas que hoy en día nos quieren imponer a rajatabla, ¿verdad? Pero eso no es yo no entraría en ese tema ahora, ¿verdad? Porque yo soy historiadora, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Entonces, los estados, lo que quiero hoy sellarles, es que tienen una prolongación jurídica en el tiempo. Y es ahí donde entran estas ideas de sucesión y continuidad de estados. No, es que hay un quiebre. Aquí hay un quiebre. Y acá, bueno, surge el estado de los pitufos ahora en Paraguay. No, es así. Todo tiene un relacionamiento, todo está concatenado en el tiempo. Es imposible hacer esas rupturas, ¿verdad? Y es lo que algunos quieren plantear para poner una suerte de máscara, para esconderse, para no afrontar una posible responsabilidad. Y los estados tienen una prolongación jurídica en el tiempo, señoras y señores. Eso es lo que les quiero decir. Los estados tienen una prolongación jurídica en el tiempo y es ahí donde entran las ideas de sucesión y continuidad de los estados. Que si bien estamos regulados hoy por normas modernas, esas prácticas internacionales surgieron en el derecho consuetudinario. Bueno, imagínense ustedes que la República Argentina del año 1861 era continuadora de la Confederación Argentina de 1852. Aquí la República Argentina de 1861 nació esporádica, no sé, espontáneamente, así, tin, 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 pa, ahí estamos. No, es una continuadora
de la Confederación Argentina del año 1852. El Estado de Buenos Aires estuvo separado del resto de Argentina desde 1852 hasta 1861, en que vuelve a unirse tras el intento secesionista, y se puede considerar que la República Argentina actual es un Estado continuador de la Confederación y del Estado de Buenos Aires, porque sigue proyectándose en su presente, es decir, sí, es un ente vivo y jurídico. Esos son los estados. Por ende, uno le puede poner un corte y decirle, hasta acá vos llegaste. En este sentido, hasta acá. No, son prolongaciones que persisten en el tiempo. Una prolongación jurídica. Eso es lo que tenemos que entender. Es más, sigue proyectándose en el presente porque su Constitución Nacional del año 1853, me refiero a la Argentina, sancionada por la Confederación y luego aceptada y modificada por Buenos Aires, aunque la mayor parte del cuerpo legal, entiéndase, sigue siendo el mismo desde esa fecha inicial. De hecho, las denominaciones oficiales del país, según su artículo 35, vigente hasta el día de hoy, son República Argentina, escuchen esto, República Argentina, Confederación Argentina, o Provincias Unidas del Río de la Plata, todos nombres asumidos en su devenir histórico. Entonces, pasando al vecino del frente, era la República Federativa del Brasil, actual, surgida desde el año 1889, es el Estado continuador del Imperio del Brasil del año 1822-1889. Y en el caso de Uruguay, no existió ningún cambio, gente, ningún cambio político desde su origen como Estado. Independiente desde 1828. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Todos estos países siguen representados hoy por el mismo Estado de esa época, por la noción de la prolongación, por supuesto que sí. Y en el tiempo, como entidades jurídicas, y los estados, ya sean continuadores o sucesores, siguen asumiendo en el tiempo todos los derechos y obligaciones y deberes y responsabilidades. Porque si esto no fuera así, bueno, elíjame tampoco presidente de la República, voy a hacer un empréstito, ¿verdad? Y después el gobierno que me sigue, digo, decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a ser responsable de la plata que vos pediste, vieja, así de simple. Y vamos a ver qué va a pasar con nuestro Estado. ¿Entienden? Y es un ejemplo medio tonto lo que doy, pero es importante para que ustedes vean cómo el Estado no se separa de sus compromisos, de sus responsabilidades, por más que las administraciones vengan de viento de la izquierda o de derecha, ¿verdad? Así, es categórico, ¿verdad? Y bueno, entonces, eso es lo que quería hablar hoy con ustedes, porque vamos a entrar en una serie de análisis de la campaña de las cordilleras, que fue una de las más fuertes, ¿verdad? Y bueno, entonces existe el derecho internacional, siempre existió, una situación que a veces suele ser muy confusa para las personas. Imagínense que quieran hacer estos cortes, ningún tratado internacional entonces va a tener un valor. Piensen en eso. Va a tener un valor, va a ser una situación realmente, no sé, fusiones territoriales, cambio de régimen, bueno, y así. Vamos a continuar hablando de esto. Bueno, Jorge Serafini, 143, no sé si te tiene que comunicar contigo, Jordan, o directamente, ya pasan más directamente en horario de oficina. Acuérdense del horario de oficina, donde no vengan fuera del horario de oficina, ¿verdad? Para que la gente le pueda recibir y le puedan entregar el material. Vamos a estar, por supuesto, analizando el sábado que viene este tema de la responsabilidad de los estados por los crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo paraguayo. Por supuesto que sí, con todas las letras, porque es importante que se sepa esto, ¿verdad? Aunque se quiera ocultar, aunque se quiera maquillar, hay cosas
que no se puede, es imposible. Y estamos aquí nosotros para justamente presentar esa otra visión, esa otra voz tan importante para la historiografía del Paraguay. Bueno, quiero agradecerles a todos por la compañía, a todo mi equipo. Muchísimas gracias, como cada sábado. ¿Podemos seguir escuchando un poco de Led Zeppelin? Hammer, ¿sí? ¿David? ¿Sí? Bueno, les envío un beso y les dejo en compañía de Robert Plant. Sé cliente Continental al instante.